Más de uno Lugo. Onda Cero. 12:45, nos vamos a esta hora hasta Mondoñedo, porque esta localidad está siendo el epicentro de una investigación de la Universidad Rey Juan Carlos que trata de determinar si la telemedicina podría ser de ayuda en el rural. Nos acompaña uno de los investigadores que dirigen este estudio, José Ramón Saura. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buena tarde, ¿qué tal todo? Bueno, un equipo que está formado por 7 personas, usted es uno, ¿verdad?, de estos investigadores principales. Y lo primero que tenemos que preguntarle es ¿por qué surge este estudio y por qué desde la Universidad Rey Juan Carlos deciden que sea Mondoñedo? Sí, la telemedicina, la verdad es que ha despertado mucho interés en la última década. En Estados Unidos, por ejemplo, la FDA ya está regulando aplicaciones para testear cómo la telemedicina puede ser adaptada a entornos rurales, como es en este caso Mondoñedo, y nos surgió pues ese interés en saber cómo, a través de la ciencia, a través de proyectos de investigación, cómo podíamos medir la aceptación en un entorno rural, pues como es el Valle de Mondoñedo, la ciudad de Mondoñedo. Bueno, ya este estudio ya ha comenzado, ¿no? Eso es, hemos estado recogiendo durante una semana datos para medir esta aceptación. Básicamente se presenta la tecnología, que en este caso es la telemedicina, a través de una aplicación en la que los usuarios pueden ponerse en contacto con médicos para ver, para diagnosticar el primer contacto con el médico, o para ver un poco cuáles podrían ser los síntomas, ¿no? Con esto lo que hacemos es evitar aglomeraciones en urgencias o siempre dar este pequeño diagnóstico. Y como bien apuntados, pues es un proyecto en el que de forma pilota estamos recogiendo estos registros para presentar esta aplicación y que los usuarios entiendan, en este caso es nuestro público objetivo, personas entre 60 y mayores de 60 años, y sobre todo ver cómo esta aceptación puede ser útil para el futuro pues de los entornos rurales, ¿no? Donde todos sabemos que la digitalización es importante y la telemedicina puede jugar un papel fundamental en el desarrollo de estas áreas en un futuro próximo. Ha concluido, por lo tanto, en este momento esa recogida de datos. ¿Cuáles son los datos que recogen ustedes? Hemos finalizado la primera fase de recolección de estos datos, que básicamente lo que se realiza es un testeo de esta aplicación con la que los usuarios pues interactúan con el médico, realizan llamadas para ver un poco ese diagnóstico, ¿no? Lo que conocemos como este médico de familia o médico de cabecera, en el que se pone en contacto al usuario o al paciente y se intercambian las primeras impresiones sobre el tipo de problema que pueda tener el paciente. Básicamente los datos son muy importantes porque ahora lo que tenemos que hacer es que sean analizados con metodologías científicas. En este caso utilizamos, no quiero ser técnico, pero utilizamos un modelo que se llama Technology Acceptance Model, que básicamente medimos una serie de indicadores y variables para, de alguna forma, calcular cuál es esa aceptación de forma estadística de la telemedicina. Con eso podemos concluir desde la ciencia cómo la telemedicina puede ser aceptada para su adoptación o no por este público objetivo, ¿no? Que son las personas sobre las que hemos recogido estos datos. Creo que ya habíais trabajado anteriormente en esa zona, en Mondoñedo, y buscabais un lugar rural donde no hubiera mucha población, pero que tuviera un alto valor patrimonio cultural histórico, como es el caso de Mondoñedo, porque además en este estudio partíais de la base de que con la digitalización iba a haber mucha migración a esas zonas despobladas. Lo estábamos viendo, ¿no?, ya con esta pandemia, que mucha gente estaba decidiendo volver al rural. Sí, efectivamente, ahora con la pandemia todos sabemos que existen ciertas áreas geográficas que incluso están promocionándose como destinos, entre comillas, para teletrabajo, ¿no? No solo para el turismo, sino para el teletrabajo, y existen ciertas zonas que, si contamos con los servicios necesarios, la telemedicina junto al teletrabajo y esta moda que tenemos ahora, desafortunadamente, podríamos decir, sí, por culpa de la pandemia, también puede convertirse en una oportunidad para que el desarrollo tecnológico impulse estos lugares. Como bien indicabas, hemos trabajado en Mondoñedo, conocemos la zona, conocemos cómo se organiza la población, conocemos los servicios que existen, y todo esto hacía de Mondoñedo un lugar idóneo para entender cómo a través de la digitalización y la telemedicina se podría incluso impulsar
pues ese turismo, impulsar la difusión del patrimonio artístico y cultural de una ciudad como Mondoñedo. Bueno, clave para poder poner en marcha esta telemedicina en el rural, desde luego, es tener una cobertura adecuada. Yo no sé con qué nivel os habéis encontrado en Mondoñedo, porque a veces una cosa es la teoría y otra es la práctica, ¿no? Y en Galicia, Sí. todos los que vivimos aquí sabemos las dificultades que hay a veces para tener cobertura con un simple teléfono móvil. Sí. Bueno, estas semanas han oído un par de noticias, ¿no? Que justo nos viene al caso de ciertos pueblos, ¿no? Ya no solo en Galicia, sino en España, que se han quedado sin cobertura o que la cobertura puede ser un problema. Yo creo que la España rural está evolucionando a pasos agigantados. Creo que la pandemia ha impulsado también que zonas despobladas ahora estén recibiendo gente joven, que es muy importante. Y con respecto a la cobertura, básicamente necesitamos una cobertura 4G, que hoy casi todo el territorio español está cubierto, ¿no? Excepto pues pequeños puntos que se quedan sin cobertura. Al final, para este tipo de telemedicina no estamos hablando de fibra óptica o estamos hablando del 5G, ¿no? Que todos esperamos que llegue lo antes posible a la mayor parte de la zona geográfica de España. Pero simplemente con una cobertura 4G ya podemos descargar aplicaciones y utilizar este tipo de telemedicina. Concretamente, por definirlo un poco más para aquellas personas que estén puestas en este sector, estamos hablando de aplicaciones de eHealth o mHealth, básicamente mobile application centradas en telemedicina, ¿no? Entonces, básicamente, con una tecnología 4G, una cobertura estándar, incluso con 3G, no tendríamos ningún problema para utilizar y adaptar estas tecnologías a espacios rurales. Vuestra población, Diana, en este estudio nos decías que eran personas a partir de los 60 años. ¿Qué percepción habéis encontrado? ¿Qué acogida? No sé, ¿qué os comentaban? Pues mira, hay diversas opiniones. Al final, como todos los estudios, encontramos gente a las que le parece muy, muy útil el uso de este tipo de aplicaciones. Existen también detractores que, ya no solo por el uso de la telemedicina, porque al final tienes que contar qué es la telemedicina, ¿no? Porque es un concepto muy nuevo, ya no solo en Mondoñedo en este caso, o en Galicia o en España, sino a nivel europeo la telemedicina todavía le queda bastante recorrido. Al final los detractores se centran sobre todo, como decía, no en la telemedicina, sino en el uso de la propia tecnología, que es un teléfono móvil. Recordamos que esto es un smartphone, ¿no? Y bueno, pues esta población al final, todos conocemos la famosa brecha digital en la que, pues bueno, a partir de cierta edad, la adopción tecnológica, ya no solo de smartphones, sino de otras tecnologías, a veces se ve un poco mermada, ¿no? Entonces, ahí está el reto del proyecto. Hemos perdido la comunicación hablando de coberturas. Precisamente, vamos a ver si podemos retomar esta conversación con José Ramón Saura, de la Universidad Rey Juan Carlos. Sí. José Ramón, precisamente hablando de cobertura, mira, y te dejábamos de escuchar. O sea, esto parece que estaba preparado, pero no. Eso estaban comentando. Han apagado la antena para provocar la situación. Nada, pues decíamos no. Que precisamente... Que además es una sensación, ¿verdad? Claro. Cuando uno está trabajando o está teniendo una conversación, o en el caso, por ejemplo, que tú nos estás contando de esta investigación, que estuviera uno con una consulta de telemedicina, se queda uno, ¿verdad? Como, Eso es. ¿qué ha pasado? Pero al final nos sirve de ejemplo, ¿no? Estamos de alguna forma, pues de nuevo aquí, hemos tardado unos segundos y la cobertura ya sabemos que a veces con la lluvia y las tormentas va y viene, y es algo sencillo. Como decía antes, ya no solo es la adopción de la telemedicina como concepto, ¿no? Que hay que presentarlo, hay que contar un poco cuál es el desarrollo, cómo es posible que hace unos años tu médico de cabecera tuvieses que ir físicamente a verle, ¿no? Recorrer unos kilómetros y llegar allí. Ahora no, ahora con un teléfono móvil y una videollamada puedes contarle qué te pasa y decidir si ir o no ir a ese servicio físico. Pero como decía antes, estos detractores, por hablar un poco tanto de lo positivo como de lo negativo, ya no es, como decía, la tecnología, sino la adopción o el uso habitual de los smartphones, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado tenemos infinidad de comentarios positivos, ¿no? Muy útil, es una tecnología que ayuda sobre todo también a tranquilizar al paciente, ¿no? Porque con esto de la pandemia todos sabemos que en ocasiones pues estamos un poco más alerta, ¿no? Con cualquier tipo de problema que tengamos, cualquier tipo de síntoma. Y los comentarios son muy positivos, ¿no? Al final es un servicio que tú tienes vía directa y trato directo, y a partir de ahí tomas decisiones. Entonces,
la telemedicina yo creo que puede ayudar bastante. Pues José Ramón, no sé cuándo tenéis más o menos previsto tener las conclusiones, porque sí que sabemos que estas investigaciones, estos estudios, luego muchos lógicamente no llegan al mercado, ¿no? Sí, efectivamente, al final siempre hay varios procesos, ya lo hemos aprendido todos con las vacunas del coronavirus, siempre hay un proceso que es recolección de datos, análisis de los datos y publicación de esos datos, que es lo que verifica que el estudio de alguna forma es significante, ¿no? Por decirlo así. Entonces, bueno, yo reiterar simplemente el uso de este tipo de tecnología y bueno, Mondoñedo, que es una ciudad que la verdad que nos ha tratado genial, los servicios han sido completos, la gente muy simpática y muy abierta al uso de este tipo de tecnologías y la verdad que estamos muy contentos y esperemos que tanto los servicios turísticos, hosteleros, la hostelería, restaurantes y demás puedan salir de la situación que tenemos con la pandemia y si la telemedicina puede ayudar de aquí a unos años, pues la verdad es que estaremos más preparados si desafortunadamente tenemos que enfrentarnos a otra pandemia como estamos ahora, ¿no? Pero bueno, muy contentos y esperamos tener los datos de aquí a 6 meses. Pues Mondoñedo, base de ese estudio para saber si la telemedicina podría servir en el rural. José Ramón Saura, investigador de la Universidad Rey Juan Carlos, muchas gracias y buenos días. Muchas gracias a vosotros, hasta luego. Más de uno.